Eran casi las 3 de la mañana. Había pasado horas saltando de pestaña en pestaña, sin rumbo, como si buscara algo, aunque no supiera qué. Fue entonces que vi un nuevo correo, sin asunto y sin remitente. Al principio pensé que era spam, pero había un archivo adjunto con mi nombre completo, y el archivo se llamaba Robert no lo abras UMP4. La piel se me erizó. Lo analicé. No había texto ni enlaces sospechosos, solo un video. Cerré el correo y lo volví a abrir. El archivo seguía ahí. Pensé en ignorarlo, en borrarlo, pero entonces las luces del monitor bajaron levemente, como si alguien hubiera cambiado el brillo, y ahí fue cuando hice doble clic sobre el video. El video empezó sin sonido, solo una imagen, como si alguien grabara con un celular viejo, caminando por un pasillo largo, estrecho, sin ventanas. Las paredes parecían sucias, mohosas. No había nadie, pero sentías que algo estaba justo fuera del encuadre. El movimiento de la cámara era torpe, como si estuviera temblando. A los pocos segundos, el enfoque se distorsionó, y por un instante creí ver un rostro entre las sombras, pegado al techo. Retrocedí el video, pero ya no estaba. Llevaba poco más de 2 minutos viendo el video, hasta que escuché una voz real, justo detrás de mí, al oído. Susurró mi dirección completa, mi número de celular y mi nombre. Me giré en seco, pero no había nadie. Volví a mirar la pantalla, pero el video ya no era el mismo. Ahora mostraba una habitación vacía, idéntica a la mía. El ángulo de la cámara era desde una esquina del techo, como una cámara de seguridad, y en la pantalla había alguien sentado frente a un monitor, alguien que se parecía demasiado a mí. Intenté pausar el video, pero la imagen no se detenía. El botón de pausa estaba de un color gris, como si ya no tuviera control sobre nada. La figura en pantalla era yo. Seguía quieto, mirando al monitor, hasta que algo cambió. En la parte trasera de la habitación, una sombra comenzó a formarse, como si la oscuridad tomara forma humana. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más espeso. Me levanté, pero cuando miré mi reflejo en la ventana, esa sombra también estaba detrás de mí. Apagué la computadora, pero cuando la pantalla se fue a negro, el reflejo seguía ahí, no el mío, el de la figura. Pasé las siguientes horas buscando respuestas. Encontré foros escondidos, hilos borrados, capturas de pantalla que parecían sacadas del mismo video que yo había visto. Diferentes personas, diferentes nombres. Nadie lo llamaba por su nombre real. Le decían el archivo del silencio. Decían que no se comparte, se propaga, que el video aparece solo donde encuentra huecos. Y todos los que publicaron algo desaparecieron. Algunos dejaron mensajes, otros solo se fueron. Pero en todos los casos, alguien siempre terminaba viendo el archivo. Alguien como tú, alguien como yo. Esa noche, algo cambió. La computadora ya no encendía, pero la pantalla, sí. Parpadeaba cada tanto, como si aún estuviera viva. Fui a la cocina por agua y escuché un golpe seco. Volví al cuarto. La puerta estaba entreabierta, aunque recuerdo bien haberla cerrado. Encendí la lámpara del escritorio, pero no funcionaba. Las luces de toda la casa, tampoco. Y entonces vino el segundo golpe, más fuerte. Esta vez, desde adentro. El monitor se encendió solo. El archivo aún se reproducía, pero yo no lo había abierto. El sonido volvió, con una respiración, como si alguien estuviera justo al otro lado del monitor. Y por primera vez escuché mi voz, en el video, gritando. De repente la pantalla se apagó. Todo quedó en silencio. Intenté gritar, pero mi garganta no respondía. Caminé por la casa. Nada funcionaba. Ni la luz, ni el teléfono, ni el tiempo. Pasé frente a un espejo, y por un segundo no me vi. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Las ventanas siguen mostrando noche, aunque el reloj no se mueve. Y el video sigue ahí. No puedo borrarlo. No puedo cerrarlo.
No puedo dejar de verlo. Y lo peor es que ahora, cuando se reproduce, ya no muestra una casa vacía. Muestra esta habitación, mi rostro y mi voz. Hoy recibí otro correo, con el mismo formato, sin asunto y sin remitente, pero esta vez no estaba dirigido a mí. El archivo tenía un nuevo nombre, el tuyo. No sé cómo, pero lo tienes. Tal vez ya está en tu bandeja de entrada. Tal vez ya se descargó mientras veías este video. A lo mejor ya empezó a reproducirse sin que lo notes. Solo hay una regla, no veas el final. Me mudé a este edificio hace poco. No tenía muchas opciones. Después de perder mi trabajo y quemar todos mis ahorros, este departamento era lo único que podía pagar. Desde afuera no parecía tan mal. Viejo, sí, pero sólido. Las ventanas eran oscuras y no se escuchaba ningún ruido desde el interior, lo cual me pareció hasta reconfortante al principio. Lo que no sabía es que el silencio no era por tranquilidad. El silencio aquí es otra cosa. Es como si el edificio estuviera conteniendo la respiración. La primera vez que vi a mis vecinos fue en el ascensor. Había una mujer de unos 60 años, vestida de manera impecable, con un peinado anticuado. A su lado, un hombre trajeado, con una expresión que no sabría explicar, y detrás, una joven que no parpadeaba. Ninguno habló, ninguno sonrió, solo me miraron, como si supieran algo de mí que yo aún no sé. Era esa clase de mirada que te hace sentir desnudo, vulnerable, como si fueras el único que no está jugando el mismo juego. La primera noche escuché pasos. Eran lentos, arrastrados, y se detenían justo frente a mi puerta. Me acerqué en silencio, pegué el ojo a la mirilla, y no había nadie. Pensé que me lo había imaginado, pero la noche siguiente volvió a pasar. Esta vez, sí, había alguien. Era la mujer del ascensor. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirando hacia mi puerta. No tocó, no se movió, solo estuvo ahí, de pie. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo haberme quedado paralizado, con el corazón retumbando en mis oídos. Cuando por fin me atreví a mirar de nuevo, ya no estaba. Al día siguiente, bajé a hablar con el conserje. Era el único que parecía, al menos en apariencia, una persona normal. Le pregunté con discreción si los vecinos solían comportarse así. Él me miró un momento y su expresión cambió. Su voz se volvió casi un susurro. No hagas preguntas, no salgas después de la medianoche. Nunca abras si llaman a la puerta 3 veces. Y sobre todo, no subas al 4º piso. No supe qué decir. ¿Era una broma? ¿Una advertencia real? Pero lo dijo con tal convicción que decidí no preguntarle nada más. Esa misma noche, a las 3 de la mañana en punto, escuché 3 golpes. Exactamente 3. Me quedé congelado. No respondí. Ni siquiera respiraba. Pasaron minutos. No escuché pasos alejándose. Nada. Cuando al fin reuní el valor para mirar por la mirilla, no había nadie. Pero en el suelo, alguien había deslizado una hoja de papel. La recogí temblando. Tenía solo una frase escrita, con una caligrafía pulcra. Ya sabes demasiado. No pude evitarlo. Al día siguiente subí al 4º piso. El ascensor no tenía botón para el 4, pero encontré la escalera de emergencia. El pasillo era idéntico a los demás, salvo por una sola puerta, la 404. Tenía doble cerradura. El marco estaba rajado, y en la madera había marcas, como arañazos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. No toqué, solo observé. Algo dentro de mí gritaba que me fuera. Pero antes de bajar, escuché algo. Desde dentro, un susurro apenas audible. ¡Ayúdame! Cuando regresé a mi departamento, encontré mi puerta entreabierta. No forcé nada. No había señales de entrada. Todo parecía en su sitio, hasta que fui al baño. El espejo estaba empañado, aunque no había usado agua caliente, y escrito con vapor, como si una mano invisible lo hubiera trazado desde dentro. Decía: «Te estamos vigilando». Decidí huir.
No podía pasar otra noche allí. Empaqué lo esencial en una maleta y bajé al lobby. Pero al llegar, estaban todos. Todos los vecinos, de pie, en círculo, silenciosos, mirándome. No decían nada, no se movían, solo me observaban. El conserje me miró desde su escritorio y lentamente negó con la cabeza. Ya es tarde, ya eres parte del edificio. Presioné el botón del ascensor, desesperado. Quería subir, bajar, lo que fuera. Pero solo un número se iluminó. El 404. Las puertas se cerraron y empecé a descender. No recuerdo nada después. Solo desperté en mi cama, como si nada hubiera pasado. Pero desde entonces, cada vez que paso frente a un espejo, hay algo detrás de mí. Una figura, inmóvil. A veces es la mujer, a veces soy yo mismo, pero sonriendo. Lo intento grabar, pero en los videos no hay reflejo alguno, ni siquiera el mío. Si alguna vez te mudas a un edificio donde nadie habla, no preguntes, no mires por la mirilla. A las 3:17 de la madrugada sonó el teléfono. Era una línea fija, de esas que ya nadie usa. Al contestar, no escuché una voz, solo respiración, agitada, como si alguien se escondiera. Reconocí esa respiración. Era mi abuela. Abuela, ¿estás bien? Nada. Solo un susurro casi imperceptible, como si intentara decir mi nombre. Y después, silencio. Largo, inquietante, y un clic. Esa llamada fue el principio. Lo que no sabía es que lo que me esperaba ya me estaba buscando. Conduje hasta la vieja granja al día siguiente. El camino estaba igual que siempre, pero el campo de maíz no. Era más denso, más alto, como si hubiera crecido en una sola noche. Las hileras parecían cerrarse mientras caminabas. Un laberinto natural, diseñado para perderte. El espantapájaros seguía allí, pero no colgaba como antes. Estaba firme, erguido, con la cabeza ligeramente girada hacia mí. Parecía mirarme, y lo peor es que yo también lo miré. Mi abuela no salió a recibirme, solo dejó una nota en la puerta. Está debajo de la cruz, no la abras. Fui hasta el extremo del campo, donde alguna vez se alzaba una vieja cruz de madera, usada para marcar el centro del maizal. Comencé a cavar. La tierra estaba húmeda, como si acabaran de enterrar algo esa misma mañana. Entonces la encontré. Una caja de madera ennegrecida, sellada con alambre oxidado, cubierta de marcas que no reconocí. Parecían ojos con lágrimas, y una palabra tallada varias veces: silencio. Cuando la levanté, el viento se detuvo. El maíz dejó de moverse, como si el mundo aguantara la respiración. Esa noche, la casa crujía como si respirara. Los relojes se detuvieron exactamente a las 3 de la mañana, y luego las puertas se abrieron solas. Mi abuela estaba sentada frente al espejo del comedor. No me miró, solo repetía lo mismo, una y otra vez: el que se arrastra, el de las hileras, el que no olvida. Intenté tocarla, sacudirla, pero su piel estaba helada, sus labios moviéndose, sus ojos fijos en su reflejo, y entonces vi algo en el espejo, una figura detrás de mí, alta, descompuesta, hecha de tela, hueso y paja. Me giré, nada, pero el espejo seguía mostrando su silueta. Me desperté más tarde, en el desván. Mi abuela me había encerrado ahí. Desde la rendija de la ventana, pude ver al espantapájaros moviéndose entre el maíz, lento, como si supiera que lo estaba mirando. Pasó la noche y no dormí. Solo escuché pasos y algo arrastrándose por las paredes de la casa. Al amanecer, salí. El campo estaba diferente. Los espantapájaros ya no eran uno. Había varios, colgados, pero en posiciones imposibles. Uno tenía la cabeza girada hacia abajo. Otro parecía tener una boca cosida, pero se movía. Corrí. No tenía sentido seguir ahí, pero el campo me atrapaba. Cada hilera me llevaba a otra,
como si no tuviera fin, y entonces vi el espejo, un espejo de cuerpo completo, en medio del maizal, colgado de un marco hecho con ramas. Me acerqué, y en lugar de mi reflejo, vi al espantapájaros, de pie, justo detrás de mí. Sonreía. Toqué el espejo y sentí una mano del otro lado. Decidí acabarlo. Tomé la caja, la cubrí de queroseno y la lancé al fuego. Pero las llamas se separaban de ella, como si la rechazaran, y entonces la caja se abrió por sí sola. Dentro había un corazón, segundo, momificado, y aún latía. Desde el campo comenzaron a salir figuras, una, luego otra, espantapájaros con cuerpos de personas, pero ojos vacíos. Algunos yo los reconocí. Mi padre, mi madre, estaban ahí, formando parte de él. Me fui. No recuerdo cómo llegué al auto. Solo manejé. Sin mirar atrás, volví a la ciudad, a mi vida. Pero algo vino conmigo. A veces, cuando paso por un parque, veo pájaros que huyen de un solo poste. A veces, la radio se enciende sola a las 3:17. Y una voz que reconozco, dice: «Ya lo despertaste. No hay vuelta atrás». Cada noche dejo la ventana cerrada y cada mañana la encuentro abierta. Y siempre hay una pequeña brizna de paja sobre mi almohada.